Sí, en mi caso, el año pasado en seguridad habíamos hecho la carga de fuego Ujú. y habíamos visto. Bien, habían visto un poco, bien. El resto estaba más, todavía sin tocar el tema. Bueno, No, yo lo bien. mismo que Delfina. Hicimos carga de fuego, Ujú. pero fue para el examen y listo. No lo volvimos a ver todavía. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, fantástico. Ok. El resto, nada, cero. No prendieron fuego nada en su casa, ni nada de eso, ¿no? Mira, Florencia se ríe. Yo voy a contar, ¿no? Lo que hacía cuando era chiquito, en casa había una pila de ladrillos y yo armaba casas y las rellenaba con papel y las prendía a fuego. Pero bueno, viste, y bueno, no teníamos notebook, ¿no? Entonces nos divertíamos de otra manera. Así que sí. Y después las jugaba, ¿no? Obviamente que las apagaba, tiraba con la regadera. Pero bueno, nada, era parte de la forma en la cual nos divertíamos. Bien, excelente. Ok, 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 ok. Bueno, vamos a ver. Bien. Denme. A ver. Yo tenía por acá un elemento didáctico que lo terminé sacando. A ver, denme un segundo, ¿sí? A ver si voy a buscar algo en casa, abajo, y ya vengo, ¿sí? Por favor.
Vamos a ver cómo va. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el fuego, ¿sí? Más allá de la explicación química de qué es lo que es el fuego, la idea es que se entienda el concepto. ¿Recuerdan en la secundaria cuando vieron ecuaciones redox? ¿No? Bueno, bien. ¿Qué, profe? ¿Qué es eso? Nunca lo escuché en mi vida. ¿No? O sea, me acuerdo de química, el que ecuaciones se redox, reduce. ¿no? Y el que se oxida, ¿no era? Claro. Bien, exacto, sí. Todos los materiales Pero no me pregunté más que eso, me acuerdo de esa parte. tienen un estado de... No, está bien, no vamos a hacer el cálculo, pero para entender qué es lo que sucede, ¿no? Todos los materiales tienen un estado de excitación o un estado de energía, ¿sí? Que tiene que ver con las asociaciones que hay de los electrones, ¿sí? Hay asociaciones de electrones que son más fuertes, ¿sí? En aquellos estados donde la materia es más estable, y hay asociaciones de electrones que son más débiles en aquellos estados donde la materia es más inestable, ¿sí? Conceptualmente viene a ser por ese lado, ¿sí? Y siempre la materia tiende a ir, ¿sí? O todo tipo de situación va desde una situación inestable a una situación más estable, ¿sí? Entonces, en el medio, ¿sí? En una situación donde los materiales están expuestos a lo que sería un catalizador, que un catalizador es un teatro, ¿sí? Donde los materiales tienen el lugar, en este contexto, para reducirse, ¿sí? Les permite, ¿sí? Reducir su nivel de energía o de excitación, ¿okay? Entonces, en esa línea, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que todos los materiales son pausibles de reducirse, ¿sí? ¿Okay? En el medio o en el contexto adecuado, ¿sí? Los materiales reducen, ¿sí? Reducen su inestabilidad. Entonces, químicamente, lo que sucede con el alambre de San Martín, ¿saben lo que es el alambre de San Martín? ¿No? ¿Nunca fueron al campo los del alambre de la obra? ¿Sí? El alambre dulce de la obra, que van al corralón, compramos medio kilo de alambre, ¿sí? Bueno, cuando lo compran, ese alambre no está oxidado, ¿sí? Es lindo, uno lo toca, está bonito, que sé cuánto. Lo dejaste una noche afuera, ¿sí? Al otro día empieza a aparecer óxido en ese alambre, ¿sí? O sea, tenemos una sustancia, una materia que tiene un estado, ¿sí? de organización y que de repente se oxida, reduce, ¿sí? su nivel de energía, vamos a decirlo de esa manera. ¿Okay? Entonces, ese proceso de oxidación que le ocurre al alambre, ¿sí? Es exactamente lo mismo, químicamente hablando, que lo que le ocurre a las cosas cuando se prenden fuego, ¿sí? Químicamente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una situación, un material que tiene un estado, ¿sí? De energía que en un contexto de un catalizador, en un contexto donde se le permite reducirse, ¿sí? Promueve esta reducción, libera, ¿sí? Energía en el proceso. La diferencia que hay entre una hoja de papel, 5 litros de solvente, o un alambre San Martín tirado en el campo, es el tiempo en el cual esto sucede, ¿sí? Cuando estamos hablando de un elemento que se incinera, como puede ser una hoja de papel, como puede ser un pedazo de madera o demás, 5 litros de solvente, en ese contexto, la oxidación se dice de que es violenta. Es un proceso de oxidación violenta, ¿sí? Que libera, en este contexto de reducir su estado de excitación, libera luz, libera temperatura, libera, ¿sí? Luz, calor, libera humo. ¿Okay? La situación con el alambre es de que el proceso es lento, entonces uno no aprecia
esta liberación de temperatura. Pero químicamente es lo mismo, es un proceso de óxido-reducción. Por eso mencionaba las ecuaciones redox. ¿Okay? Que alguno había visto en algún momento, todos pasaban o en el contexto de determinado teatro o determinado catalizador, ¿sí? Los elementos se oxidaban, reducían su estado de excitación. ¿Okay? Entonces, lo mismo es el fuego. ¿Sí? Es el mecanismo mediante el cual un material se óxido reduce, ¿sí? Se reduce su estado de excitación. Lo que pasa es que el fuego lo hace de manera violenta. ¿Sí? Y en ese contexto elimina o entrega al ambiente luz y entrega calor. ¿Sí? Bien, excelente. Entonces, bueno, pongo el machetito para ver. Bien, entonces, una vez que entendemos, ¿sí? el fuego como esta situación de eliminar luz y calor al medio ambiente en un proceso de óxido de reducción, lo que sigue es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia o de qué se trata, ¿sí? La diferencia entre lo que es el fuego o el incendio? ¿Sí? Ahí sí tenemos una diferencia. ¿Y qué creen que puede ser la diferencia entre el fuego y el incendio? Que uno era controlado y el otro no. Claro, bien, exacto. Esa no te la dije yo, pero bien. ¿A dónde la escuchaste? De la tarea de estudiar de su origen. Ah, está bien. Está bien, exacto. Bueno, bien, entonces vos tenés que el fuego, ¿sí? Es justamente el conjunto de partículas, moléculas que se está descomponiendo, que se está reduciendo en una situación controlada, y el incendio es lo mismo, pero en una situación que está fuera de control. ¿Sí? Buenísimo, genial, es como las definiciones básicas. ¿Sí? Para poder estudiar, ¿sí? el fuego y cómo se desarrolla y de qué se trata y demás, ¿sí? Es importante poder hacer una división, ¿sí? En cuanto a lo que se está prendiendo fuego. ¿Sí? Entonces, para poder estudiarlo, dijeron, bueno, vamos a dividir o a establecer las famosas clases de fuego para poder después, posteriormente, en función de la clase de fuego, establecer los agentes extintores. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las clases de fuego que hay? ¿Cuáles escucharon? ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles saben? La A, no es esa la de ABC, después está la K, no es esa. ¿Y la E? Exacto, sí. A, B, C, no, A, B, C, D y K. ¿Sí? Igualmente, lo que es los fuegos K no están contemplados bajo la norma IREM, es una clasificación que fue posterior y la inventaron o la trabajaron en función de una necesidad puntual en los locales de comida. ¿Sí? Pero en primera instancia, ¿sí? Hay fuegos A, B, C y D, que son los de materiales especiales. Bueno, yo, Gustavo, ¿sí? Ustedes estudienlo como quieran, ¿ok? Yo observando, ¿sí? las distintas clases de fuego o la división, encuentro dos grandes divisiones, ¿sí? Que una tiene que ver con los fuegos clase A y otra tiene que ver con los fuegos clase B. Y hace referencia a lo que se está prendiendo fuego y si deja o no deja ceniza. ¿Sí? Si el material, el combustible que se está incendiando, que se está reduciendo, deja ceniza, es fuego clase A. ¿Sí? Si no deja ceniza, es fuego clase B. No hay otra vuelta. ¿Sí? O uno u otro. Ojo al piojo, si van a estar levantando información los europeos, los españoles, no tienen esta misma clasificación. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia. Ellos meten dentro del fuego B, creo que no meten a los líquidos y sí colocan a los gases. ¿Sí? Por ahí si se cruzan con información de afuera, presten atención a eso. Nuestra información acá, ¿sí? Que está en el IRAM, hay una norma IRAM que lo regula, es FOSA
deja ceniza, fuegos B no deja ceniza. Entonces en esa línea dentro de los fuegos B tenemos los solventes y los gases, ¿sí? Y después, ¿sí?, cualquiera de lo que yo menciono ahí en el apunte como fuegos especiales, ¿sí? Los fuegos especiales son cualquiera de estos dos tipos de fuego, pero que tienen particularidades que los diferencian, como por ejemplo los fuegos C, que puede ser un fuego que deja ceniza, sí, pero tiene presencia de electricidad. ¿Sí? El fuego D es un fuego que deja ceniza, pero se trata de metales especiales, o el fuego K es un fuego que deja ceniza, pero ¿sí?, tiene la particularidad de que están en un contexto de aceites que son vegetales, ¿sí? Entonces, esos son especiales. Pero en principio la división es grande y es muy fácil, es deja ceniza y no deja ceniza. Cualquier cosa que deje ceniza es fuego A, cualquier cosa que no deje ceniza es fuego B, ¿sí? ¿Lo habían escuchado así? ¿Lo habían escuchado de otra manera? Más o menos. ¿Ok? Bien. Los fuegos D, ¿vieron algo? ¿Los escucharon en algún momento? ¿Todos saben por qué tienen la particularidad que tienen? ¿Eran de aparatos electrónicos, profe? No. Los fuegos C, la C, tiene que ver con los que tienen energía, ¿sí?, eléctrica. ¿Listo? ¿Ok? Entonces ahí en esa línea te limitan la capacidad de utilizar agua. Y los fuegos D tienen que ver con metales especiales, ¿sí?, como puede ser el sodio, el potasio o el magnesio, que son las llantas de los vehículos, en determinadas condiciones particulares como el polvo de magnesio. En este caso, estos polvos de metales especiales, lo que sucede es que arden a tal temperatura y con tanta virulencia, ¿sí?, es una combustión o un proceso de óxido-reducción que emite muchísima temperatura. Si ustedes le llegan a tirar agua, ¿sí?, el agua está compuesta por H2O, ¿sí? Entonces el cambio de temperatura es tan brusco que la molécula se desarma. Entonces libera hidrógeno en el ambiente. Y el hidrógeno es explosivo, ¿sí? Entonces no solo libera el hidrógeno por un lado, sino el oxígeno por el otro. Así que en ese contexto lo que hace es terminar favoreciendo la combustión. Por eso es que a los fuegos especiales, en este caso los tipos D, no se les debe tirar agua, ¿sí? Pasa muchas veces que las llantas de los vehículos suelen, con los choques de temperatura y demás, pueden favorecer la propagación del incendio, ¿sí? Y después los fuegos K, que tienen que ver con los aceites vegetales y las grasas que se pueden llegar a encontrar, por ejemplo, en los ductos de ventilación, en alguna campana de extracción de algún local de comida, ¿sí? En algún momento acá en Unión Ferroviaria se incendió la freidora y todo lo que fue la campana de extracción agarró un montón de fuego y bueno, estaba el riesgo de poder trasladarlo a otras oficinas, a otros lugares, ¿sí? Bien, entonces, independiente a la clase de fuego, si es clase A, clase B, ¿sí?, C, D o K, hay una particularidad, ¿sí?, con el fuego que, independiente de lo que se está prendiendo fuego, todos comparten, ¿sí?, el mismo esquema, los mismos componentes, ¿sí?, o las mismas partes, como para poder generar la llama. ¿Escucharon hablar del tetraedro de fuego o del triángulo de fuego? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ok. Bien, ¿por qué está compuesto? Por el combustible, el comburente, Sí. la reacción en cadena y... Ay, me falta uno. Reacción en cadena y... Y la temperatura. La temperatura. Que era la temperatura de ignición. El calor, la energía o la temperatura, como vos le quieras decir, ¿sí? Bien, entonces, nada, por una cuestión temporal, en primera instancia se hablaba del triángulo de fuego, después se encontró que existía también la reacción en cadena, y ahí fue de que los 3 se fueron a 4 y terminaron conformando el tetraedro de fuego.
En el tetraedro de fuego vos lo que tenés es la llama sostenida en el tiempo a través de la reacción en cadena, ¿sí? Y en el triángulo de fuego la reacción en cadena no está contemplada, no es que no exista, ¿sí? Estamos hablando de que siempre la ciencia busca explicar de una manera esquemática qué es lo que está observando, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, en esa línea vos tenés el tetraedro de fuego que tiene estos componentes. Estos componentes trabajan de manera ordenada, entonces el comburente en realidad es el oxígeno, es aquel teatro, ¿sí? Ese es aquel catalizador donde se va a producir la oxidorreducción, ¿sí? Tenés el combustible en sí mismo, que es lo que se está reduciendo, ¿sí? Lo que se está degradando como solvente, como papel, como madera, lo que fuese. Tenés la energía, ¿sí? Que es el calor que se le está aportando a este material, ¿sí? En este ambiente, dentro rodeado de este comburente, y después tenés la reacción en cadena, que es cuando el combustible empieza a arder de manera sostenida, ¿sí? Imagínense, a ver, ¿entienden el proceso de vaporización? ¿Sí? Cuando vos aplicás calor sobre el agua, sobre un solvente, ¿sí? El líquido empieza a excitarse, ¿sí? Y después, en determinado punto, pasa del estado líquido al estado de vapor, ¿sí? Al estado gaseoso. ¿Okay? Lo mismo, ¿sí? O algo medianamente parecido, sucede, por ejemplo, con la madera, ¿sí? En los sólidos eso se llama pirólisis. ¿Sí? Lo que se enciende o lo que se reduce, lo que ustedes ven como fuego, en realidad no es el material en sí mismo, sino que es este vapor que está emanando del material y se está mezclando íntimamente con el oxígeno, ¿sí? En un contexto de una chispa o una llama, ¿sí? O una fuente que le permite encenderse. ¿Okay? Entonces, la reacción en cadena aparece cuando la llama que propone, o sea, o que genera este mismo combustible, es suficiente para irradiar energía al mismo material y promover este círculo vicioso, ¿sí? Por eso alguien nombró por ahí que había energías de activación. ¿Sí? Hay determinada cantidad de energías que promueven, ¿sí? O hacen un quiebre en este desarrollo de la acumulación de energía que permite de que la llama se sostenga en el tiempo, ¿sí? Esta energía que necesitamos o que existe para poder generar y sostener la llama, se propaga en el ambiente, ¿sí? Entonces se propaga la energía a través de mecanismos, ¿sí? ¿Tienen claro los mecanismos de transferencia de energía? ¿Sí? ¿Cuáles son? Puede ser conducción, convección, radiación. Exacto, conducción, convección y radiación, ¿sí? Entonces vos tenés estos tres mecanismos de conducción, o sea, de propagación de la energía, ¿sí? ¿Por qué es importante entender la misma propagación de la energía? Porque son los mecanismos mediante los cuales el fuego, ¿sí? Se va a terminar trasladando de un lugar al otro, ¿sí? La energía se va transportando a través de los materiales, ¿sí? Y va aportando justamente esta energía que en determinado punto va a ser energía de activación en otro material y va a generar otra vez otro tetraedro de fuego. Vas a tener energía, vas a tener combustible, vas a tener comburente y en pocos momentos vas a tener esta reacción en cadena y el consecuente aparición de llama, ¿sí? Entonces, los mecanismos de propagación de la energía, ¿sí? Son tres: conducción, convección y radiación. La conducción es algo sencillo que tiene que ver con el material cuando está unido, ¿sí? Entonces llámese el hecho de, por ejemplo, una vara de hierro, entonces vos calentás una vara de hierro en una punta y tenés conducción hacia la otra punta, ¿sí? Es mero por contacto. Después tenés la convección
se da a través de los líquidos, ¿sí? O a través de los gases en el ambiente. Entonces, esa es la razón por la cual el humo, por ejemplo, es un mecanismo donde se puede observar la convección, ¿sí? Todo tipo de gas, ¿sí? O todo tipo de nube que en este contexto se encuentre más caliente, tiene, ¿sí? Menor peso, menor densidad. Entonces va a subir, va a tender a subir. ¿Por qué? Porque el otro gas, ¿sí? O el aire que esté más frío va a tener más cercanía las moléculas entre una y otra, entonces va a tener mayor densidad, va a ser más pesado y va a decantar. Esa es la razón física por la cual lo que se genera es el plano neutro en los incendios, o todo el mundo dice, che, hay que agacharse en un incendio y mantenerse cerca del piso, ¿sí? Porque el aire respirable es un aire más frío, entonces se coloca en el plano, ¿sí? Bajo de la habitación o del lugar donde se esté incendiando la cosa. Si estoy arriba, voy a encontrar aire más caliente, ¿sí? ¿Lo tienen ubicado más o menos en lo que estoy hablando? ¿Sí? Si ahí se dan cuenta, dicen, bueno, creo que habíamos hablado, ¿no? De los abuelos en algún momento, los abuelos no eran ningunos torpes, y si vamos generaciones más para atrás, mira, Ortega cierra el ceño, si vamos generaciones más atrás, iban a las casas de campo, ¿sí? Las casas de campo son altas respecto a nuestra forma actual de construcción. Y eso tiene que ver con que al hacer la casa alta, permiten de que nuestra altura donde estamos habitando sea fresca. ¿Sí? Nosotros, a través de cuando inventaron el aire acondicionado y lo pudieron llevar a los hogares y demás, dejamos de tener la necesidad de hacer los techos tan altos. ¿Sí? No es que por ahí antes hacía más calor o menos calor, no era tanta la diferencia, entonces hoy tenemos la posibilidad de un aire acondicionado y no tenemos que en consecuencia hacer el techo tan alto para lograr que la casa sea fresca. ¿Sí? Eso tiene que ver con este mecanismo de convección, lo que pasa que aplicado a otra cosa. ¿Ok? Bien, y en última instancia está la radiación, que la radiación no necesita ningún tipo de medio, ni físico, ¿sí? Ni gaseoso, ni líquido, para poder transportarse de un lugar al otro. Cuando la energía se transporta desde el material A al material B, compromete al material B, ¿sí? Y le da la posibilidad de que acumule energía hasta que pueda inclusive encenderse por sí mismo. Esos mecanismos de propagación, yo no suelo hacer esto, pero a ver si yo les puedo presentar. A ver. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, bien, excelente. A ver. La pucha. La pucha. Ahí va. Bien. Tenemos ahí la conducción, la convección y la radiación, ¿sí? Esta situación, ¿sí? En las estructuras o en los incendios estructurales se aprecia, ¿sí? El mouse me lo ve, ¿no? Sí, ahí está. Se aprecia en la transferencia, en este caso de energía, a través de las columnas o a través de las vigas que tienen la misma estructura o los ductos que hay entre piso y otro piso, ¿sí? Llevando el calor de un lugar a otro a través, en este caso, de conducción. Esto es lo que se aprecia o lo que se ve en los incendios que se llaman estructurales. Los incendios estructurales, o sea, vos tenés dentro de lo que es la parte de incendio, tenés incendios forestales, que tiene que ver justamente con el campo, tiene que ver con el bosque, ¿sí? Y después tenés la parte de estructuras. Dentro de los incendios estructurales, ¿sí?
se aprecia esta situación, ¿sí? Donde vos tenés una pared, una habitación dividida, al otro lado es otra habitación, no están conectadas entre sí, pero comparten, en este caso, la misma viga, ¿sí? Una viga metálica. Entonces, de este lado la viga se calienta y lleva la energía por conducción hacia la habitación continua. Cuando el material que está apoyado sobre esa viga, que puede ser, por ejemplo, una alfombra, ¿sí? Empieza a incorporar esta energía, empieza a acumular energía, en determinado momento la alfombra, ¿sí? Empieza a hacer el proceso de pirólisis y tenés el combustible, tenés el comburente, tenés la energía de activación, energía en este proceso. Entonces de repente, pum, tenés o aparece fuego del otro lado sin la necesidad de que haya existido alguna chispa o alguna llama viva, ¿sí? Entonces ahí tenés la transferencia o la generalización del incendio, se llama un incendio generalizado, ¿sí? En un principio, si se te prendió fuego un cesto de basura, se lo conoce como conato de incendio o principio de incendio, y ya en esta situación tenés un incendio generalizado, ¿sí? Lo mismo sucede por convección en las estructuras, ¿sí? Cuando vos tenés un principio de incendio en la parte baja, en un sótano, como ha pasado en la UPE, ¿no? Tenés un principio de incendio en la parte baja, ¿sí? El humo o el aire caliente empieza a subir generalmente por las cajas de escalera. ¿Saben lo que es una caja de escalera? ¿No? Bueno, cuando se diseñan los edificios, ¿sí? Las cajas de escalera son esas chimeneas, ¿sí? Donde se coloca la escalera justamente para trasladarse de un piso hasta el otro. Entonces, indefectiblemente, las cajas de escalera comunican pisos, ¿sí? Entre sí, generando o dando la posibilidad de que el humo se abra paso a través de la caja de escalera para llegar a las partes superiores de los edificios, ¿sí? Por eso es que la legislación, más adelante lo vamos a ver en la parte de protección contra incendio, habla de que la caja de escalera tiene que tener presión positiva, ¿sí? Presión positiva significa de que adentro de la caja de escalera, además de ser hermética y no tener materiales combustibles, tiene que tener presión positiva, o sea, tiene que hacer de que el humo no entre. El humo ingresa porque acá hay más presión que acá. Entonces ingresa y se traslada. Cuando el humo, que está caliente, ¿sí? Ingresa a la caja de escalera y llega hasta el techo, empieza o traslada por convección energía al material o al cielo raso o a la madera o al machimbre o a las alfombras o a los muebles que se encuentren en la planta superior. Entonces, la madera, el machimbre, los muebles, las hojas de papel, la silla o la nona que esté ahí arriba, ¿sí? Va a empezar a absorber la energía que fue trasladada por el humo y empieza a acumular energía, llegando a la posibilidad de que se autoencienda, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo mediante el cual, ¿sí? El humo es tan peligroso y es importante tenerlo presente en el desarrollo de un incendio. La otra situación es la radiación, ¿sí? Sin la necesidad de un ambiente, un gas, un líquido, o sin la necesidad de contacto directo entre un elemento y otro, se produce que por radiación, ¿sí? La casa o el material que está contiguo a lo que se está incendiando, ¿sí? Empieza a absorber energía y en ese contexto puede autoencenderse, ¿sí? Entonces, en esa línea, por eso es importante entender cómo funciona la transmisión de energía, porque la transmisión de energía es igual a la posibilidad, ¿sí? De que se genere fuego del otro lado, ¿sí? Tenemos contacto, tenemos transmisión de energía, entonces es muy posible de que del otro lado podamos tener fuego, ¿sí? O podamos generar o empezar a apreciar un fuego o un incendio en consecuencia, ¿sí? El tiempo que va a tardar en generarse fuego del otro lado va a tener que ver o está asociado con el tipo de material, ¿sí? Y la cantidad de energía que se está liberando en el proceso ígneo, ¿sí? Bien, consulta, pregunta.
No, cualquier cosa me avisa. Bien. Observando, ¿sí?, los combustibles, cuando empiezan a acumular energía, van a pasar por distintos puntos que se han definido, ¿sí? Entonces, cuando yo le empiezo a colocar energía al material, lo primero que llegamos es el punto de inflamación, ¿sí? Yo le aporto energía, no necesariamente con llama, lo puedo estar calentando en una placa de la plancha. Coloco la plancha, la doy vuelta y le coloco una hoja de papel arriba, ¿sí? Lo primero que voy a tener, ¿sí?, es el punto de inflamación, o sea, conocido como el flashpoint, que es la temperatura mínima para prender los vapores momentáneamente en presencia de llama. Después tenés el punto de firepoint, que en este contexto tiene el producto un poco más de energía y ya los vapores, ¿sí?, que está emitiendo este producto arden, pero por un tiempo, y luego se apagan. Ese es el punto de firepoint, ¿sí? Punto de firepoint. El primero es flashpoint, que tiene que ver con que se prendan momentáneamente y después se apaguen, y después ya acá continúan ardiendo un tiempo más y después se consumen. Después viene el punto de ignición, que acá la llama se prende y se sostiene de manera infinita. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando la llama se sostiene de manera infinita, el mismo fuego que produce este material retroalimenta, ¿sí?, esta situación de energía al material que se está incendiando, entonces sostiene la llama de manera infinita, ¿sí? Esas son las temperaturas cuando, ¿sí?, tenemos presencia, ¿sí?, vamos a escribir bien acá porque esto es fuente, ahí está. Esto es fuente de ignición. Cuando tenemos la presencia de llama, ¿sí? Sin llama o sin fuente de ignición existe que está mucho más elevado en temperatura, este punto de autoignición, donde no es necesario, ¿sí?, el aporte de una fuente de ignición, pero el producto se calienta tanto que se prende solo, ¿sí? De repente, ¡puf!, se prendió solo, ¿sí? Esta es la situación más complicada o menos deseada y en la que se suele dar en las estructuras, ¿sí? Cuando tenés conducción, cuando tenés convección o cuando tenés radiación, ¿sí? De acá a acá no llegó nunca la llama, pero sí la temperatura es suficiente como para calentar las alfombras, como para calentar el machín y demás, y que se dé este punto de autoignición en la habitación de arriba. Una vez que la habitación de arriba se encendió, listo, olvídate, tenés todo generalizado, ¿sí? Bien, excelente. El calor impacta en los combustibles, provocando la pirólisis en los sólidos, la evaporación en los líquidos o la autoignición en los gaseosos. ¿Ok? Bien. Observando esto y hablando sobre la teoría, ¿sí?, tenemos estas fases del incendio que tienen que ver con una parte que es de calentamiento. ¿Sí? Acá tenemos el principio de incendio, el conato de incendio, tenemos el cesto de basura, la PC de escritorio y demás. Y esta PC, este cesto de basura, va a empezar a aportar energía al ambiente donde se encuentra, ¿sí?, y vamos a estar en la etapa de crecimiento. ¿Sí? En esta etapa de crecimiento, la energía se va a ir trasladando por convección, por conducción o por radiación a todas las cosas que están al lado, ¿sí? Una vez que todas las cosas que están al lado empiezan a llegar a las temperaturas, ¿sí?, de punto de combustión, de punto de ignición o de autoignición, verdaderamente tenemos un problema, porque vamos a estar entrando en la etapa de desarrollo del incendio. ¿Sí? Esto es como una historia. ¿Sí? Tenés la introducción, tenés toda la primera parte, tenés el nudo y tenés después el desenlace. ¿Sí? Cuando hay tanta temperatura en el ambiente que todos los productos están en contacto con llama o no, están dentro de las temperaturas de autoignición o de firepoint, tenemos el desarrollo del incendio, que acá es cuando quema todo, ¿sí? Eso dura, ¿sí?, lo que dura la cantidad de combustible o lo que dura la
aporte de oxígeno, que eran dos elementos clave, son dos elementos clave del tetraedro de fuego. ¿Sí? Después de esta parte de desarrollo, tenemos la etapa de decadencia. La etapa de decadencia tiene que ver con, se está agotando el combustible que yo tengo en ese lugar. ¿Sí? Entonces ya se quemó, ya se oxidó, ya se redució, ¿sí? El combustible que teníamos ahí, o la posibilidad o la cantidad de combustible que teníamos en el ambiente, y empieza la etapa de decadencia. ¿Sí? Esta historia es la misma en cualquier tipo de incendio que ustedes puedan llegar a encontrarse. ¿Sí? La diferencia está en los tiempos, ¿sí? En los cuales se va a dar todo este cuento. ¿Sí? Y los tiempos en los cuales se va a dar todo este cuento tiene que ver con los mecanismos de propagación. ¿Sí? Si estamos en un lugar, por ejemplo, con todos los materiales están juntos, tenemos que ver con los combustibles intervenientes, con la cantidad y con la calidad, si es madera, si es solvente, si es caucho, ¿sí? Si son garrafas de gas, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de combustible y tiene que ver con las condiciones ambientales, ¿sí? Si hace calor, si hace frío, si hay humedad ambiente. ¿Ok? Entonces, las fases del incendio son siempre las mismas, lo que pasa es que van cambiando sus tiempos y su virulencia o su energía desarrollada en función de los mecanismos de propagación, los combustibles intervinientes y las condiciones ambientales. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Bien. ¿Alguna consulta? ¿No? No, ¿Dije profe. algo que no sabían? No, ¿No? no, Todo lo que dije que reforzó. Ah, está bien, está bien. Bueno, avisen por ahí para ver si voy acelero o no acelero. Sí. Yo, bueno, ahora le robé a la flaca un saumerio. ¿Sí? Sale mejor cuando uno lo hace con palo santo. ¿Alguno tiene palo santo en la casa? ¿No? No. ¿Alguno ha visto o ha participado de algún asado, ¿sí? donde utilicen quebracho? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué particularidad tiene el quebracho cuando uno lo utiliza en el asador? Yo lo que vi es que salía mucho humo. Mucho. Bien, y Yo lo que veo, después, profe, yo lo que veo es que no se consume tan rápido como otra madera. Tarda un poquito más en consumir. bien, claro, el quebracho se utiliza justamente para hacer fuegos generalmente por ahí a la estaca o cocinar carnes que tienen procesos largos, ¿sí? Entonces, es una madera que, como dice Ignacio, tarda mucho en consumirse, ¿sí? Tarda mucho en degradarse. ¿Sí? Lo que sí tiene el quebracho es que, como tarda en degradarse, en realidad lo que está tardando es en oxidarse. Recuerden de que el material se oxida, ¿sí? Al momento de que se está incendiando. ¿Sí? Entonces, el quebracho tiene este retraso ¿en qué? En oxidarse, en retrasarse, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando en el tetraedro de fuego, en las temperaturas, perdón, ¿sí? Que su punto de ignición, ¿sí? Es alto, ¿sí? Tengan en cuenta de que todo, absolutamente todo se prende fuego, ¿sí? Los ladrillos se prenden fuego, ¿sí? Fantástico, la madera se prende fuego y el solvente se prende fuego. La diferencia entre el solvente, el ladrillo y la madera es de que estos puntos que yo les marcaba de inflamación, de combustión, de ignición y de autoignición, ¿qué tienen entre sí? ¿Cuál es la diferencia de estos puntos respecto al ladrillo, la madera o el solvente? Su punto de ignición. Te hago la otra pregunta. ¿El ladrillo tiene punto de ignición? Sí, muy alto. Bien. ¿Muy alto medido en qué? Comparado a la madera, por ejemplo. Bien.
Exacto, o sea, los dos materiales tienen punto de ignición, ¿sí? Los dos materiales tienen punto de combustión y punto de inflamación. Lo que pasa es de que en grados medidos en grados centígrados, unos están más abajo y otros están más arriba, ¿sí? Por eso es que absolutamente todo se prende fuego. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de energía que se le tiene que aportar al material para que esto suceda, ¿sí? En la legislación, en la parte de protección contra incendios, después van a ver que existen los inflamables de primera categoría, de segunda categoría, ¿sí? Hay distintos tipos de materiales, inclusive están los incombustibles, que la diferencia o la categorización entre estos es cuál es la temperatura en la cual empiezan a generar vapores que pueden llegar a prenderse fuego, ¿sí? Entonces los materiales incombustibles tienen vapores, tienen temperaturas más altas y los materiales combustibles temperaturas más bajas. Y los materiales inflamables, temperaturas mucho más bajas, ¿sí? Por eso, bueno, yo lo comento, pero no lo hagan, ¿sí? Uno puede, o sea, en un tacho de gasoil, ¿sí? Puede agarrar un cigarrillo y apagarlo. ¿Lo sabían? ¿No? Bueno, no lo hagan tampoco, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el gasoil, ¿sí? O el gasoil, como le dicen en el campo, ¿sí? El gasoil es combustible, no es inflamable. La nafta, ¿sí? O el alcohol es inflamable, porque con nafta o con alcohol vos acercás un pucho y lo querés apagar y se te va a encender, ¿sí? Esos eran los tipos de riesgo, ¿no, profe? Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Hay una clasificación y tiene que ver con los tipos de materiales y si son no riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, es como lo clasifica después para trabajar una tabla de carga de fuego, ¿sí? Acá lo que estoy hablando es de combustible, ¿sí? Hay combustibles que son inflamables o muy inflamables, hay combustibles que son combustibles y hay combustibles que son incombustibles y materiales, vamos a decir, ¿sí? Que esa diferencia en la categoría, a ver, vamos a ver si lo encuentro, a ver qué dice Internet, decreto, capítulo 18 es, capítulo 18, decreto 351. A ver. ¿De qué, profe? ¿Qué dice que está buscando? Protección contra incendio. Esta historia de los materiales combustibles inflamables. Ah, sí. Buscar en esta página. Yo lo tengo acá, profe, pero en sí, bien que quiere leer. Lo tenés. Sí. Estoy buscando, viste que dice cuando el material es combustible o inflamable o Que son, sí ignífugo. son. Ah. A ver qué. En la parte que dice muy combustible, materias expuestas a calor. Claro, bueno, esa parte, esa clasificación, ¿sí? Esa división que tienen ahí tiene que ver con estos puntos que yo les estaba mencionando acá, con el punto de inflamación, con el punto de combustión, con el punto de ignición y de autoignición. A más bajo, ¿sí? En grados centígrados, medidos en grados centígrados, en grados Kelvin, ¿sí? ¿Saben lo que son los grados Kelvin? Sí. Bueno, joya. En ese contexto, cuanto más baja esa temperatura, es más peligroso, ¿sí? El material, es más inflamable, es más volátil, ¿sí? A más altos son esos valores,
¿sí? Más energía le tengo que aportar para que se prenda fuego, ¿sí? Esa es un poco la situación, ¿ok? En el caso del quebracho, ¿sí? Tiene más energía, hay que aportarle más energía que lo que es por ejemplo, la madera balsa, ¿sí? ¿Ok? Bien, yo tenía, a ver si... Este es un saumerio, ¿sí? Entonces, la idea es, yo le aporto energía, ¿sí? Saco, y no llegué a aportarle la cantidad de energía suficiente como para llegar al primer punto, que es el de flashpoint o el de firepoint, ¿sí? Yo quité la fuerte de energía y la combustión cesó, ¿sí? Le sigo aportando energía y ahí había una pequeña llama. Cuando quité el encendedor, se mantuvo durante un tiempo y después se apagó, ¿sí? Ahí hay dos chicos que están teniendo problemas en la red. Franco y Melanie, ¿puede ser? Estamos todos en la misma, ¿no? Hola, ahí está, ¿volvimos? Sí, bien. Entonces, yo le aporto energía y en determinado punto de fuente, y ahí la llama se mantiene un momento y después se apaga. No sé si se llega a ver ¿sí? Si yo continúo aportando la energía, ¿sí? En determinado momento, ¿sí? Ya el mismo material se autosustenta, ¿sí? En la cantidad de energía que tiene, o que la llama está generando, y le aporta al material, ¿sí? Y si se observa ahí, la llama se está yendo y es muy probable que en determinado punto se termine. A ver, tic, se fue, listo, no hay más llama, ¿sí? Eso indica, ¿sí? Que la energía que yo le aporté no llegó hasta el punto de ignición, ¿sí? En este momento, el material tiene la energía suficiente para llegar al fire point, ¿sí? Donde solo continúa ardiendo un tiempo. Entonces ahora, no hace falta colocarle tanta energía, sino que yo enseguida le pongo un poquito y agarra llama de vuelta. Y la llama iba ahí, qué sé yo, y es muy probable que se vuelva a extinguir. No sé si lo llegan a ver, ¿eh? Y ahí está luchando y ahí se perdió, ¿sí? No estoy llegando a aportarle la suficiente energía como para llegar al punto, ¿sí? Donde la llama se sostiene, el punto de ignición, ¿sí? Al principio fue muy poca la energía y ahora le puse un montón de energía, pero no llego a esto de ignición, ¿ok? Fíjate, a ver, si yo hago esto, muy probablemente debería, en determinado punto, ahí está, encenderse. Yo no tengo contacto con la llama y se volvió a encender, ¿sí? Y ahí la transferencia de la energía, voy a apagar esto porque está, la transferencia de energía se dio por convección, ¿sí? Entonces, ese mismo proceso de transporte de energía, ¿sí? Se da en un incendio, ¿sí? ¿Y por qué les prendí fuego a un saumerio y por qué les conté esto? Porque ustedes en determinado punto, ¿sí? Tienen que ayudar a reducir tanto la probabilidad de la generación del incendio como anular el desarrollo, ¿sí? Lo que se quema ya está, se quemó, pero es importante, ¿sí? Coordinar la respuesta en la emergencia, en un incendio, para evitar o anular la propagación, ¿sí? Y el incendio se propaga por estos mecanismos que les acabo de enseñar, por la conducción, por la radiación, ¿sí? Y por la convección. Entonces, cuando el fuego se esté dando, ¿sí? Estos tres fenómenos se hacen presentes y es clave entender hace cuánto tiempo que se están prendiendo fuego, porque el tiempo, cuanto mayor es la exposición a esta energía de los materiales que están circundantes, entonces más alta es la probabilidad de que se prendan solos, ¿sí? Entonces,
ahí lo que se mide en la intervención se llama el nivel de riesgo. El peligro es la posibilidad. ¿Sí? ¿Es posible que todo se prenda fuego? Sí, siempre es posible que todo se prenda fuego. A mayor cantidad de exposición a la energía, ¿sí? La probabilidad es más alta, ¿sí? En consecuencia, si hablamos de la necesidad de, por ejemplo, trabajar en algún rescate de una persona o de bienes o de ingresar o lo que fuese, ¿sí? Cuanto más tiempo pasa es más peligroso. ¿Sí? La probabilidad de que todo se prenda fuego y se termine generalizando es altísima, ¿sí? Esa es la lectura que uno tiene que hacer en el momento del control de esa situación de emergencia. ¿Bien? Excelente. Bueno, vuelvo. ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe. Es como vas, pero es importante que lo tengan presente, ¿sí? Bien. Teníamos estas etapas, ¿sí? Y después, en función, ¿sí? A lo que se está prendiendo fuego, ¿sí? O se está incendiando, o se está derramando, sea sólido, líquido o gaseoso. Después los que tenemos son los agentes extintores, ¿sí? Y los agentes extintores, ¿sí? Tenemos también distintos grupos, tenemos los líquidos, tenemos los gaseosos, tenemos los sólidos. Entonces, en esa línea tenemos los extintores líquidos, ¿sí? En este caso puede ser, tenemos la utilización del agua como lo más común, lo más normal, ¿sí? Y en esa línea la idea del agua, que puede ser agua sola, o puede ser agua con detergente, o puede ser agua con algún tipo de aditivo, ¿sí? Que ayuda a generar alguna película en el material que se está prendiendo. Lo que hace, ¿sí? En este caso el agente extintor, es romper, ¿sí? Este tetraedro de fuego. Algunos trabajan sobre alguno en particular, algunos